Cuentan los evangelios que en 2 ocasiones el Señor salvó a los apóstoles del naufragio, calmando la tempestad. En una iba él caminando sobre las aguas en dirección a la barca, y en la otra, como hemos escuchado recién, iba dormido en la popa de la barca. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre se cansa, se fatiga, se duerme. Como Dios domina los elementos de la naturaleza, domina las aguas, domina el viento, domina el vendaval. La tormenta recia, aumenta la tempestad, las olas azotan la barca, el temor crece, las fuerzas se agotan, mientras los apóstoles intentan inútilmente controlar la embarcación, Cristo duerme como si no pasara absolutamente nada. Entonces acuden a Él, lo importunan, lo despiertan. Señor, sálvanos que nos hundimos. Y entonces Jesús obra el gran milagro. Le basta un gesto, le basta una sola palabra y el mar vuelve a su calma. Y les hace un tierno reproche. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Pero que tener miedo ante una situación así significa no tener fe o tener poca fe. Sí, si está el Señor con ellos. Ahí estuvo la falla en la fe. Por fuerte que fuera la tormenta, Cristo estaba con ellos. Bueno, pero estaba durmiendo, lo mismo da. Esté durmiendo o esté despierto, Él está. Y por eso les hace ese tierno reproche. Él está. La tradición patrística ha visto en la barca de los apóstoles una figura, una imagen de la iglesia. Y así como la barca simboliza la iglesia, el puerto simboliza la eternidad, simboliza el cielo. Y las aguas simbolizan el mundo presente, simbolizan lo efímero, lo que cambia, lo transitorio, lo pasajero. Lo mismo el viento es un símbolo del mundo. Dice el Evangelio que durante la travesía el viento les era contrario. Siempre el mundo soplará en dirección contraria a la barca de la iglesia. Siempre las aguas se levantarán tormentosas para hundirla. Pero Jesucristo es Dios, y como Dios está por encima de las aguas, como Dios domina los elementos de la naturaleza, como Dios calma la tempestad, Él es el timonel de la barca, Él es el divino piloto, piloto experto en tormentas. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Hace 20 siglos que el Señor viene calmando tempestades. Muchas veces cantaron victoria los enemigos de la iglesia. Muchas veces en la historia creyeron haberla vencido. Y la iglesia, siempre victoriosa, ha visto pasar el féretro de todos los imperios y de todos sus enemigos. Desde que Cristo la fundó hace 2000 años, la iglesia viene surcando las aguas del mundo y seguirá hasta el fin de la historia como Cristo lo prometió. El poder del infierno no prevalecerá contra ella. Confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de todas las tormentas, a pesar de todas las tempestades por las que ha cruzado y por las que cruza actualmente la iglesia. Desde los primeros cristianos hasta nuestros días, en su historia bimilenaria, la iglesia sufrió y sigue sufriendo muchas persecuciones y todas las revoluciones anticristianas que le costaron miles, que le costaron millones de mártires. En el año 1998 se publicó en Francia y fue traducido al castellano por la editorial Planeta un libro llamado El Libro Negro del Comunismo, escrito por 7 autores comunistas, 7 autores marxistas. Y en ese libro ellos dan la cifra de 100 millones de muertos. El comunismo se cobró 100 millones de muertos.
Y lo que es peor aún, peor que las persecuciones externas, peor que las tormentas de afuera, son las crisis internas. Lo peor de todo son esas olas que han entrado en la barca. Como dijo el Papa Pablo VI, que el humo de Satanás se había infiltrado por alguna grieta de la Iglesia. Son de las peores crisis. Recordemos esa escalofriante oración del cardenal Ratzinger, poco antes de ser elegido Papa, el Papa Benedicto XVI, cuando en la 9ª estación del Via Crucis, que rezó en el Coliseo, dijo: Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace agua por todas partes. Hoy la barca parece a punto de hundirse. Hoy la barca hace agua por todas partes. Hace agua en el campo litúrgico, hace agua en el campo doctrinal, hace agua en el campo disciplinar, hace agua en el campo moral, hace agua en el campo magisterial, hace agua por todas partes. Y el Señor parece más dormido que cuando se durmió en el mar de Tiberíades. Ahí los apóstoles lo importunaron, lo sacudieron, lo despertaron y el Señor actuó y calmó la tempestad, obró el milagro. Hoy el Señor no solo que parece dormido, sino que parece empecinarse en no despertarse. ¿Qué significa? ¿Que nos abandonó? ¿Significa que saltó de la barca, que abandonó a su iglesia? No, no. Simplemente nos está probando en la fe. Porque así como el Señor nunca permitió, tampoco permitirá jamás que la nave de su iglesia se hunda. Él la asiste con su gracia y cuando Él lo disponga, se despertará de su sueño y calmará la tempestad. Y así como la barca es una imagen de la iglesia, análogamente lo es de nuestra alma. Esa alma que vemos tantas veces sacudidas por la tormenta de las tentaciones, de las pasiones, tentaciones internas o externas, tormentas que afectan la inteligencia y la voluntad. La inteligencia cuando nos cuesta conocer la verdad, sobre todo en estos tiempos que se caracterizan precisamente por la confusión. Nos cuesta discernir lo que está bien de lo que está mal. Sentimos el canto seductor de sirenas de tantas ideologías, de tantas falsas doctrinas, de tantas modas intelectuales que nos hacen dudar de las verdades de siempre, de las verdades eternas, de las verdades reveladas por Cristo y enseñadas por la Iglesia. Y también nuestra voluntad se ve sacudida y siente el embate de las olas, cuando aparece la tentación de dejarnos llevar por la corriente, de dejarnos arrastrar, de dejarnos llevar por lo que hace la mayoría, dejarnos llevar por una vida fácil, por un catolicismo suave, sin renuncia ni esfuerzo, sin lucha, sin cruz. Dejarnos llevar, dejarnos arrastrar porque nos cansamos de estar nadando contra la corriente, porque nos cansamos de decir que no cuando algo está mal, aunque todo el mundo diga que sí. Viene la sensación del derrumbe, del desaliento, el bombardeo es cada vez más intenso, la barca del alma se va escoriando cada vez más, todo se nos vuelve oscuridad, todo se nos vuelve nubarrón. Pensemos, a modo de ejemplo, en las campañas de calumnia contra la Iglesia, pensemos en las campañas de desprestigio, en la invasión de la pornografía, en la sexolatría, porque ya es un culto al sexo, esa sexolatría dominante. Pensemos en la conjura maldita contra la vida, a través del aborto y la anticoncepción. Pensemos en la mentira, ya hecha moneda corriente, esa mentira institucionalizada. Pensemos en la promulgación de leyes, no solo anticristianas, sino de leyes contra natura. El proceso de la revolución anticristiana, que a través de la ideología de género avanza cada vez más y avanza a pasos agigantados y nos van proponiendo y promulgando leyes y costumbres, el divorcio, la unión homosexual, la educación sexual, mal llamada educación sexual, porque es una perversión infantil,
la ley de salud reproductiva, la ley del aborto, la eutanasia, la fecundación asistida, el homosexualismo imperante que se nos está imponiendo, de manera que vamos a terminar presos y pagando nuestra normalidad con nuestra vida. Hacia eso nos encaminamos. Y lo peor de todo, lo más grave de todo, el silencio cómplice y culpable de los pastores que no hablan, que no advierten, que no denuncian el mal, y las aguas se van metiendo en la cubierta de la barca, de la iglesia y de nuestra alma. Y frente a eso podemos sentir el temor, ciertamente que sí, y el desaliento y la soledad, y la sensación de derrumbe, de naufragio. Dos cosas se nos pide hacer. La primera es no dejarnos confundir, es no dejarnos arrastrar, es permanecer firmes en la fe verdadera, en la fe que nos transmitieron nuestros padres, en la fe que hace 20 siglos viene transmitiendo la Iglesia, mantenernos firmes en la fe y en el testimonio cristiano y remar con más fuerzas contra todos los vientos. Y lo segundo que se nos pide es saber acudir al Señor, confiar en Él. A nosotros muchas cosas se nos van de las manos, pero a Él no. A Él no se le ha ido de las manos la nave de la iglesia. A Él no se le ha ido de las manos el curso de la historia. Él es Dios. Y en esos peores momentos es cuando debemos importunarlo y decirle: Señor, sálvame que me hundo. ¿Cuál fue el final de los apóstoles en la barca y en el mar? ¿Cuál fue el final? Nos lo cuenta el Evangelio de San Juan. Después de la resurrección del Señor, mientras los apóstoles intentan pescar algo durante toda la noche, Cristo resucitado los está esperando al amanecer en la playa con pan y pescado a las brasas, dice el Evangelio. O sea, los está esperando, como hemos señalado alguna vez, con un asadito criollo, un asadito campero preparado por Él. Es todo un símbolo. Decíamos al comienzo que el puerto simboliza la eternidad. Este es el símbolo del sosiego, es la imagen del reposo y de la alegría, es la imagen del convite celestial en el amanecer eterno, luego de la oscuridad, luego de la fatiga y de las peripecias de esta vida. Ese es el premio que nos espera y eso es lo que tiene que mantenernos encendida la fe, la esperanza y la caridad. Pidámosle a la Virgen, ella que es la estrella del mar, que nos dé la firmeza en la fe, para que en medio del ruido ensordecedor del mar que ruge, sepamos que no estamos solos. Estamos con Cristo Jesús, aunque esté dormido, no importa, repito, Él está. Y Él mismo que calmó la tempestad, la volverá a calmar cuando le parezca el momento oportuno. Y es el mismo Cristo que nos está esperando en el puerto del cielo, con un fuego encendido y un asado de las llamas preparado por Él. Que así sea.